clase. ¿Qué pasa? Ok, listo. Entonces, tenemos la ficha número 3, actividad de esta semana. Tenemos la parte del encabezado, la parte de la teoría y al último que viene la parte de actividades, ¿no? Entonces, como les mencioné, estamos viendo el movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Es lo mismo. Y vamos a ver un poco de sus gráficas. En definición, ¿no? Por conocimiento general, dice la gráfica, dada la primera gráfica o figura número 5 que está aquí, consta de la velocidad contra el tiempo, ¿sí? Y lo que nos da producto de esto es una línea perpendicular, inclinada, pendiente, ¿no? Pendiente inclinada, ¿sí? Lo que podemos observar es que la velocidad se incrementa de forma continua debiendo a la aceleración, ¿no? Proporcionalmente a esto, ¿ok? Entonces tenemos velocidad y tenemos tiempo, ¿sí? En el eje de las X tenemos al tiempo en segundos y en el eje de las Y tenemos a la velocidad en metros sobre segundos. Ok, entonces aquí esta gráfica, esto que está con rojo, lo que nos da es la aceleración, ¿sí? Y podemos ver que se incrementa, ¿no? Dependiendo a la variación de la velocidad. Yo aumento velocidad y aumenta aceleración, obviamente en intervalos de tiempo, ¿no? Ya. En la segunda gráfica, o figura número 6, lo que vemos en cambio es en el eje de las X, tiempo en segundos, y en el eje de la Y vemos la distancia. Ok, tenemos distancia, tenemos tiempo. Lo que apreciamos aquí en esta línea que es una parábola, ¿sí? Estamos viendo la velocidad, ¿no? Y vemos su incremento dependiendo la distancia que recorre en un determinado tiempo. ¿Ok? Estas vendrían a ser las gráficas referente a lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Si desean indagar un poquito más, por tiempo nosotros no lo apreciamos, pero si desean saber un poquito más, pueden ingresar a este enlace de YouTube. Ok, vamos a ir a la parte de resolución de ejercicios, ¿ya? Para ir a esta parte, bueno, vamos a analizar el ejercicio y vamos a ver qué nosotros nomás tenemos que tener en cuenta para poder resolver los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Regálenme un segundo, estoy abriendo la hoja de Paint. Ok, entonces, primero, en movimiento rectilíneo uniforme vamos a tomar en cuenta lo siguiente, ¿ok? Como primer punto tenemos que ver las fórmulas, ¿no? O tener en cuenta sus fórmulas, ¿ya? Recuerden que yo en física les dije que, que las fórmulas es lo más importante, ¿no? Digamos, de cada tema o cada movimiento que se vea. Ustedes pueden tener una ayuda didáctica o pueden tener un respaldo adicional donde coloquen todas las fórmulas de los diferentes movimientos para que ustedes tengan presente, ¿no? El momento de resolver algún ejercicio, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? De MRV, ¿ok? Regáleme un segundito. Entonces, en MRV, ¿ya? ¿Qué significaba MRV, Tania Collago? Talía Collago. Yo le hice Ya, siga, por favor. movimiento rectilíneo uniforme variado. Exacto, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, que igual va a ir en una línea recta, ¿no? El objetivo que esté por aquí, puede ser una pelotita, algo, siempre va a ir en línea recta, ¿ok?
pero variado. ¿Por qué va a ser variado? Porque esta pelotita ya parte de un lugar y llega a otro lugar. Sí, ya vamos a verlo un poquito más a fondo. Primero, las fórmulas. Abran en su página 3 de la ficha pedagógica número 2 y vamos a encontrar lo que son las ecuaciones de MRV. ¿Sí? Dentro de estas ecuaciones tenemos dos para encontrar velocidad final y una para encontrar la distancia. Entonces vamos por favor a anotar las fórmulas con las que nosotros vamos a trabajar. Primero, tenemos que velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración, esto por el tiempo, ¿sí? Luego tenemos la siguiente fórmula que nos dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones, más 2 que multiplica a la aceleración por la distancia. ¿Ok? Y por último, tenemos la distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por aceleración y por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Aquí yo le represento al por con puntos, ¿no? ¿Sí? Para que no se confundan con X, porque si yo hago esto, por ejemplo, la última fórmula. Velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración y por tiempo al cuadrado, ustedes se van a confundir. ¿Sí? Porque tenemos X, tenemos A, tenemos T, entonces se van a confundir, ¿ok? Entonces, por eso, perdón, representamos a la multiplicación con el punto, ¿ya? Listo. Adicional a estas tres fórmulas que nosotros ya vimos en la parte de la teoría, en la ficha número 2, vamos a poner la primera fórmula, y es la fórmula de la aceleración. La aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial, todo sobre el tiempo. ¿Sí? Esta es la fórmula de la aceleración. Recuerden, ahí mismo tenemos cómo se denomina en la segunda hoja a la aceleración, velocidad final, distancia, ¿no? ¿Cómo se le denomina? Con a la aceleración, A minúscula a la aceleración, BF a la velocidad final, D a la distancia, BO o B0 se le denomina velocidad inicial, tiempo T, ¿ok? Listo. Entonces tengan en cuenta que nosotros vamos a trabajar con estas fórmulas, ¿sí? Y aquí tenemos la primera fórmula, la segunda, la tercera y la cuarta. Si alguien me dice cuántas fórmulas teníamos en el anterior movimiento, les doy un punto adicional. Movimiento rectilíneo uniforme. Así. 3 dicen. 3. Exacto, correcto. Tendríamos tres fórmulas, ¿no? A ver, ayúdeme con su nombre. Es ¿cómo está bien? Gabriela Tixe, ¿está bien? Sí, dicen, está bien. Mira, tiene más de un punto en actuación, ¿ya? Esto se le puede ayudar en algún deber si es que está abajo. Listo. Entonces, aquí en cambio en MRV vamos a tener 4 fórmulas que son las que están aquí explícitas, ¿no? Listo. Recuerdan que para ver MRU yo les decía que hagan un triangulito y aquí pongan D y de ahí pongan B y F y T. ¿Sí? D, B y T. ¿Ok? Ahora no vamos a hacer un triangulito. Vamos a hacer un rectángulo, por favor. Sí, vamos a hacer un rectángulo. ¿Ok? Sí. Este rectángulo no nos va a servir para sacar fórmula o para recordar cuál era la fórmula, pero
sí nos va a servir para ver los componentes de las magnitudes o los elementos que debe tener el movimiento rectilíneo uniforme. Y recordemos, el movimiento rectilíneo uniforme debe tener como primer punto a la distancia, al tiempo, velocidad final, perdón, velocidad inicial, si está bien, velocidad final y la aceleración, ¿ok? Les recuerdo, debe haber distancia, debe haber tiempo, debe haber velocidad inicial, debe haber velocidad final y aceleración, ¿ok? Esos 5 parámetros debe haber en este movimiento. En cambio, en el anterior movimiento teníamos solo 3 parámetros, que era la distancia, la velocidad y el tiempo. ¿Ok? En el anterior movimiento. ¿Ok? En este de acá vamos a tener en cambio 5. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. ¿Ok? Listo. Recordemos un poquito que el tiempo estaba en segundos, la distancia en metros, ¿ok? Son las unidades de medida. La velocidad en metros sobre segundos, ¿sí? ¿Qué más nos falta aquí? Ya. Y ahora vamos a tener a la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Vamos a tener a la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Estas son las unidades de medida. Unidades de medida, ¿sí? Porque recuerden que no son cachitos, no son papas. El tiempo va a estar en segundos, la distancia en metros, la velocidad en metros sobre segundos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Listo. Entonces vamos ahora sí a interpretar el problema para poderlo resolver. Y como primer punto ustedes saben que tenemos que ver teníamos que ver 5 puntos, ¿no? Los datos, ¿ok? La incógnita o las incógnitas dependiendo del ejercicio. La gráfica es opcional, ¿no? Pero yo siempre la hago para estar un poquito más relacionado a qué es lo que está hablando el ejercicio. Tenemos fórmula o fórmulas y por último la parte de la solución. ¿Ok? Solución. Listo. Ahora, leamos el ejercicio. Dice, un auto parte del reposo y alcanza una velocidad de 48 metros sobre segundo en 16 segundos. Determinar la aceleración. Y aquí me falta algo más que no se ha copiado. Y me faltó esta parte que dice... y la distancia que recorre en ese tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a interpretarlo, a ver qué datos tenemos, ¿ya? Ven esta partecita amarilla, dice parte del reposo, ¿sí? Cuando un ejercicio nos diga un auto, un avión, cualquier objeto, ¿sí? Una partícula, un elemento, algo, ¿sí? Parte del reposo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que este parte del reposo, ¿sí? Va a ser igual a velocidad inicial y esto en cero, ¿sí? Es decir, nos está dando el dato de la velocidad inicial, pero en cero, ¿ok? Porque recién va a partir. O sea, para que tengan una idea, este vehículo está estacionado, ¿sí? Y recién va a salir. Eso nos quiere decir parte del reposo. Es decir, que va a arrancar con una velocidad de cero, ¿ok? Prendemos el vehículo, ponemos marcha y recién vamos a arrancar. Es decir, partimos del reposo, ¿sí? Es decir, que arrancamos con una velocidad de cero. Velocidad inicial.
¿Ok? Sigamos leyendo el ejercicio. Dice, y alcanza una velocidad de 48 metros sobre segundos. Alcanza. Es decir, llega a su tope máximo de 48 metros sobre segundos. Esto va a ser igual a velocidad final. Velocidad final va a ser esto de aquí. No la anotemos porque ya está aquí. En 16 segundos. Este 16 segundos va a ser el tiempo. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Que busquemos la aceleración, que es la A, y que nos pide también el otro punto, la distancia que la representamos con D minúscula. ¿Ok? Y como pueden apreciar, tenemos velocidad inicial, que es 0, tenemos velocidad final, que es 48, tenemos el tiempo, que es 16, nos pide que busquemos la distancia, y nos pide que busquemos la aceleración, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, se cumple este requadro, ¿ok? O los 5 parámetros que debe llevar, o las 5 magnitudes que debe llevar este movimiento. Listo, sigamos entonces. Como datos, tengo que anotar lo que ya tengo. Si digo parte del reposo, como les dije, ¿qué dato tenía? Velocidad inicial, que es igual a 0. ¿Ok? Podemos colocar que este 0 es metros sobre segundo, ¿no? Porque estamos hablando de velocidad. Alcanza una velocidad de 48 metros. ¿Qué dato es este? Talía Collago. ¿Qué dato es el que dice alcanza una velocidad final de 48 metros sobre segundos? Está aquí y está subrayado. Velocidad final. Velocidad final. Velocidad final, dice. Por favor, concéntrense un poquito. Entonces nos está dando el dato de velocidad final. La velocidad final de 48 metros sobre segundo. ¿Ya? El siguiente dato que nos da es 16 segundos. ¿Qué es esto? Tiempo, dicen. Correcto, tiempo. ¿Sí? Y el tiempo va a ser igual a 16 segundos. ¿Ya? Determinar, buscar, encontrar, resolver, es lo mismo, ¿no? La aceleración, esto ya va en la incógnita, ¿no? ¿Qué nos pide la incógnita? La aceleración, que se le representa con A minúscula. Este va a ser el primer punto que nos pide. Y el segundo punto que nos pide es la distancia. La distancia igual se la escribe como D minúscula, ¿no? Ok, vamos a ir a la gráfica. ¿Sí? Para que entendamos un poquito más, como les dije. Ustedes pueden, a la gráfica, yo la hago para tener un poquito más claro el panorama. Nos dice un auto, entonces dibujo un auto. Parte del reposo, es decir, recién va a iniciar su trayectoria. ¿Ya? Llega hasta este punto de acá, el mismo auto. Y va a ir con una velocidad inicial. Tiene una velocidad inicial de 0, es decir, arranca, recién está arrancando, ¿no? 0 metros sobre segundos. Y llega hasta acá el vehículo, ¿sí? Se desplaza hasta acá y llega con una velocidad final de 48 metros sobre segundos. ¿Okay? Esto lo va a realizar en un tiempo, ¿sí? Lo realiza en un tiempo de 16 segundos. Y lo que nos pide determinar es la aceleración, que no la conozco. La aceleración se le pone de esta manera, ¿sí? Esta aceleración no la conozco, ¿sí? No la sé, es mi incógnita. Y también lo que no sé es la distancia, es decir, cuánto recorre este vehículo. ¿Ya? Eso tampoco sé. Ya.
Ustedes pueden apreciar nuestro recuadro de fórmulas, ¿sí? ¿Y cuáles serían las fórmulas que yo tengo que utilizar para trabajar? Nos vamos a basar en la incógnita, ¿ok? Primero, la primera incógnita nos dice que busquemos la aceleración. Y nos vamos a nuestro recuadro de fórmulas y vemos que aquí está la que nos sirve. ¿Cuál sería la fórmula que nos sirve? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La 1. La 1 dicen Correcto, la 1. Entonces, La 1. la 1 nos dice que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial, todo esto sobre el tiempo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver qué fórmula necesito para encontrar la distancia, que es mi segunda incógnita. ¿Cuál es la fórmula que yo necesito para encontrar distancia? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? 4. la 4. Eso, correcto, la 4, la que nos dice que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio que va a multiplicar a la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces yo ya tengo mis dos fórmulas con las que voy a trabajar y el resto es pura carpintería, ¿no? Entonces, coloco la primera fórmula con la que voy a trabajar, que es la aceleración, ¿sí? Que nos dice que velocidad final es igual a velocidad inicial menos velocidad inicial, todo sobre el tiempo. Reemplazo mis datos de acuerdo a lo que yo tengo, ok, según mis datos, ¿ya? ¿Y cuál sería el valor de velocidad final? $48 metros. Correcto. Dicen Según mis datos, yo tengo que es 48 metros sobre segundos. ¿Ok? ¿Y cuál es el dato de velocidad final? Según mis datos, por favor. 16. No, velocidad final. Recuerden que ahorita pusimos el dato de... 0. pusimos el dato de velocidad final. Ahorita nos toca poner el dato de velocidad inicial. 0, listen. Es 0. metros sobre segundos. Dicen 0. Es 0 porque empezamos. Ajá, 0 metros sobre segundos, ¿no? Recuerden poner las unidades. Todo esto sobre el tiempo. ¿Qué tenemos de tiempo? 16 segundos. 16 segundos. ¿Ok? Listo. Y procedemos a resolver. Tenemos las mismas unidades. Podemos realizar esta operación que es una resta. La parte del numerador, por favor. Entonces, 48 menos 0, ¿cuánto es? 48. 38. 48 metros sobre segundos. ¿Ok? Por otra parte, en el denominador tenemos los 16 segundos. ¿Sí? Ahora, aquí hay un dato importante. ¿Sí? Vamos a hacer la parte numérica para que ustedes no se pierdan. Ok, 48 dividido para 16. Si no tengo una A calculadora... 3. Eso, gracias. 3, listen. Si no tengo una calculadora a la mano, lo que hago es mitad de 16, 8, mitad de 48, 24, mitad de 8, 4, mitad de 24, 12, mitad de 4, 2, mitad de 12, 6, y mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Lo que ustedes acabaron de decir, 3. Ok, pero recuerden que este 3 tiene que tener una unidad de medida. ¿Sí? Porque no es cachitos, no son papas, no son nada de esto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En la parte del numerador yo tengo metros divididos sobre segundos y en la parte del denominador tengo segundos, así a seca. Se sobreentiende que tiene un 1 dividido, ¿sí? Es decir, segundos sobre 1, ¿ok? ¿Por qué vamos a hacer esto? Para que ustedes vean, yo ya les dije
que la aceleración va a ser en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que, y lo tenemos aquí anotado. ¿Ok? La aceleración va a estar en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Pero analicemos por qué. Tenemos aquí, ya sacamos la parte numérica. Ahora vamos con las letras o las unidades de medida. Vamos a multiplicar medios por extremos. Esto es una división de fracciones, ¿no? Y al multiplicar medios por extremos, los extremos van a ir en el numerador y los medios en el denominador. Entonces, m multiplicado por 1 me va a dar m sobre s multiplicado por s me va a dar s al cuadrado. ¿Ok? Y es lo que tengo aquí abajo. ¿Sí? O es igual a lo que ya vimos acá. La unidad de medida, que la aceleración va a estar en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la respuesta de mi primera incógnita es que la aceleración es igual a... La aceleración es igual a 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Por favor, ¿me pueden corroborar que me estén escuchando bien o que se me aprecie bien? Yo sí Sí, le sí, escucho se le escucha. Sí le escucho. Ok, Sí, se le escucha. ya. Ahora vamos a ir... Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? ¿Sí? ¿O dónde se perdieron? Yo me perdí en la solución, Licen, disculpe si puede volver a repetir. Ya, la solución es, vamos a resolver lo que anotamos como fórmulas, que es lo que tenemos que encontrar. En este caso, la primera es la aceleración. La fórmula de la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial, todo sobre el tiempo. ¿Ok? Y reemplazo datos. La aceleración va a ser igual, velocidad final que tenemos que es 48, menos la aceleración inicial que es 0. Todo esto dividido por el tiempo que es de 16 segundos. ¿Sí? Resto 48 menos 0 me va a dar 48 metros sobre segundos. Mantengo el 16 segundos, ¿sí? Y lo que procedo es a dividir 48 para 16, que ustedes ya sacaron 3 de forma directa. Si por A o B no tengo calculadora, yo acá, observo que el 48 y el 16 son números pares, lo primero que empiezo a sacar son mitades, ¿ok? Mitad de 16, 8, mitad de 48, 24 y así sucesivamente, ¿ok? Hasta ver qué respuesta me da. Y lo que me dio fue 3, ¿sí? Ahora, ¿cómo saco en qué medida está? ¿En qué medida en qué unidad de medida? Tengo en la parte del numerador, ¿sí? Recordemos que en toda fracción este es el numerador y acá abajo tenemos el denominador. Tengo metros sobre segundos, ¿sí? Esto en la parte del numerador grande, ¿sí? Y en el denominador tengo solo segundos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que procedo a resolver? Aumento un 1 debajo del segundo que está aquí en el denominador y con esto ya puedo multiplicar extremos y medios. Multiplicando extremos, m por 1 me queda m y los medios me queda s por s, s al cuadrado. ¿Ok? Y es lo que ya habíamos anotado, metros sobre segundos al cuadrado. O ustedes tranquilamente se pueden grabar de que la aceleración va a estar en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? No se le escucha, Licen. ¿Alguien más que no me escuche? Yo sí la escucho, Licen. Sí le escucha. Ok, gracias. Revise su retorno, por favor. Listo. Y vamos a continuar con la segunda incógnita. Igual, ya tenemos la fórmula con la que vamos a trabajar. Entonces, con la segunda incógnita, la fórmula que voy a trabajar es la distancia. Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio que multiplica la aceleración y esto multiplica el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Recordemos que en estas operaciones donde están mezclados sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, siempre tenemos que empezar a lo contrario que hemos aprendido en la vida, ¿no? Primero aprendimos a sumar, luego aprendimos a restar, luego a multiplicar, luego a dividir
luego aprendimos raíces, ¿sí? Y así sucesivamente, exponentes y raíces, y así sucesivamente, ¿ok? Lo que nosotros cuando tenemos ejercicios así, lo primero que vamos a hacer es desde las partes de arriba, ¿ok? ¿Sí? Entonces, si lo que yo tengo aquí es una potencia, primero resuelvo potencia. Si tengo multiplicación, resuelvo multiplicación, ¿sí? Para después poder resolver sumas o restas, ¿ok? Entonces, empiezo a resolver lo más complejo, lo más difícil, para luego terminar haciendo sumas y restas, que es lo más fácil, ¿no? Esto para que tomen en cuenta, ya les debieron enseñar esto hasta en matemáticas, también se aplica esto, ¿no? Recordemos que ahorita ya en cambio es parte analítica o matemática. Y vamos a reemplazar valores. Velocidad inicial, ¿cuánto era? 0 metros sobre segundos, ¿ok? Luego tenemos el tiempo. El tiempo es igual a 16 segundos. Lo que estoy haciendo es reemplazando mis datos, ¿sí? Y por fórmula me dice que más un medio, ¿ok? ¿De qué? Que multiplica la aceleración. Yo aceleración ya saqué aquí en la parte de abajo. ¿Cuánto era la aceleración? 3 metros sobre segundos al 3 cuadrado. metros, dice. Al cuadrado, ¿ok? Por el tiempo. El tiempo es 16 segundos, pero me dice que lo eleve al cuadrado. Entonces voy a anotar entre paréntesis 16 segundos al cuadrado. ¿Ok? Y prosigo, ¿no? Aquí, por favor. 0, todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. ¿Ok? Más un medio. ¿Sí? Más un medio por la aceleración, que es 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Y resuelvo lo que está en paréntesis. Voy a destruir mi paréntesis, es decir, resuelvo la potencia. 16 por 16, ¿cuánto es? O 16 al cuadrado, que es lo mismo. 256. 256 segundos al cuadrado. ¿Ok? Y sigo resolviendo. Ya no le tomo en cuenta el 0. Sigo con un medio. Y como les dije, multiplicaciones primero. Multiplico este 3 por 256. ¿Cuánto es? Resuelvo esto. Hago la 268. 3 por 256. 768, dice. De hecho, 68, ¿ok? Ahora, vamos a ver que aquí tenemos segundos al cuadrado en el numerador y tenemos segundos al cuadrado en el denominador, lo suprimo, ¿ok? La respuesta me va a dar en metros, es decir, 768 metros. Prosigo. Y lo que me va a quedar es igual, multiplico esto por esto, voy a suponer que aquí abajo hay un 1, multiplico esto por esto, y me va a quedar 768 medios de metros. Resuelvo esta parte, y lo que tengo es 768 dividido para 2. ¿Cuánto es? 384. 384 metros. ¿Ok? Y este es mi resultado. ¿Sí? Listo. No les voy a preguntar si entendieron porque ya se me acaba la hora. Como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos nuestra ficha. Tenemos la parte analítica, está un poco más resumida. Sí, ustedes solo viéndole ahí no van a entender, pero lo que hicimos aquí sí lo van a entender. Pueden ver videos que están aquí, enlaces referentes a este tema. La segunda parte, el segundo ejercicio, ya les mando un video así mismo explicándole como ahorita aquí en la clase, ¿no? No se olviden de resolver las actividades. Ustedes me envían en formato PDF al correo mío, ¿no? Como tal cual hemos venido trabajando. Es parte de teoría y las dos últimas que son ejercicios como los que ahorita venimos viendo. Activen sus cámaras, por favor. Por favor, el día de mañana voy a dar un link adicional para reforzar las clases de física. Estén atentos, ¿ya? Eso